Bueno, estamos en la clase de hoy de matemática financiera y vamos a ver lo que son el interés compuesto continuo y las anualidades, un poquito de eso. Entonces, en el interés compuesto continuo, la frecuencia de capitalización de los intereses aumenta de manera indefinida. Ustedes se acuerdan que en interés compuesto usted puede tener una capitalización anual, diaria, semestral, ¿eh? Y entonces tienen una capitalización anual en interés compuesto. Entonces, en el interés compuesto continuo, esa frecuencia de capitalización aumenta de manera indefinida. Miren aquí ya es sabido que para una tasa de interés nominal constante, si la frecuencia de capitalización aumenta concomitantemente, el monto compuesto resultante también aumenta. Cuando la frecuencia con la que el interés se capitaliza crece indefinidamente, se habla de que los intereses generan interés en forma continua, llamándosele interés compuesto continuo, al que se calcula de ese modo. Al trabajar con esta modalidad de interés, el monto compuesto no tiende a ser infinitamente grande, como a veces se piensa, sino que tiende a acercarse a un valor límite. Entonces ahí tienen la deducción de la fórmula. Ellos utilizan la misma fórmula de interés compuesto, pero hacen unos cambios. Déjame ver, tomando en cuenta las fórmulas que I igual a J entre M, todo el mundo sabe eso, y que la M es igual a... y que la M es igual a J, la N igual a T por M. A T por M. Miren ahí la N igual a la frecuencia por tiempo, ¿no? Entonces se hacen esos cambios aquí, que esa fórmula todos la conocemos, la del monto compuesto. Entonces, donde J es la tasa de interés compuesto anual y M es la frecuencia de capitalización y T es tiempo o plazo en años. Entonces, ¿qué sucede? Si hacemos V igual a M entre J, o sea, esta parte que está aquí, V, se hace la sustitución V igual a M entre J, de donde M, despejando de aquí esa J, pasa a multiplicar la V ahí. Entonces queda M. Van a sustituir ese valor de M. M va a ser igual a V por J. Entonces cuando ellos pongan aquí J entre V por J, se cancela la J y queda V en el denominador. O sea que aquí adentro S va a ser igual a P por 1 más J arriba, pero como la M del denominador es igual a V por J, fíjense ahí que se cancela la J con la J, pero hay uno aquí que no se marca. Y arriba queda VJ, esa M de ahí, VJ por el tiempo. Por lo tanto, queda esta formulita que está ahí, que el monto va a ser igual a P por 1 más 1 sobre V, elevado todo eso a la VJ por el tiempo. Entonces, la ecuación puede expresarse en esa forma que está ahí. O sea, ellos hacen una decomposición, dejan JT afuera. Miren ahí la JT afuera, aquí V adentro. Eso ahí se aplicó potencia de potencia. Potencia de potencia. Luego, la capitalización continua se da cuando la frecuencia de M, o sea, en interés compuesto, usted tiene frecuencia anual, M vale 1. Si la frecuencia es semestral, la M vale 2. Si la frecuencia es
trimestral, la M vale 4. Si la frecuencia es cuatrimestral, la M vale 3. Si es mensual, la frecuencia es 12. Si es quincenal, la frecuencia es 24. Y si es semanal es 52. Y si es diaria es 360, 365. Entonces, cuando esa frecuencia ya en vez de ser de 360 o 365, que es en el caso cuando la capitalización es diaria, aumenta de forma indefinida. O sea que la M tiende infinito. Entonces, si M tiende infinito, entonces V también tiende a infinito. Y es necesario, y en ese escenario el monto vendría dado. O sea, si M tiende infinito, entonces V también tiende infinito. Entonces ellos ahí calculan, vienen aquí donde ponen límite. Límite cuando S tiende, el límite de S cuando V tiende infinito es igual al límite cuando de la expresión, de esta expresión que está aquí, cuando V tiende infinito. Entonces ese límite se calcula, eso es cálculo 2 ahí, señores. Esa parte de ahí se calcula, de ahí adentro, y eso va a ser igual a la exponencial. O sea que va a ser S igual a P por E a la JT. Cuando usted calcule ese límite, eso ya los muchachos de cálculo sabrán esa parte. La fórmula del monto compuesto continuo es igual a S P por E a la J por el tiempo. Mírenla aquí la formulita, vamos a ver aquí. Mírenla ahí. Lo que yo le había dicho a ustedes. Lo que está dentro, esta partecita de aquí se llama E. Y es la base de los logaritmos naturales. Por lo tanto, esa es la fórmula del monto compuesto continuo. Ustedes ven que nosotros teníamos el monto simple. Monto simple. ¿Cuál era el monto simple? Es igual a P por 1 más la I por el tiempo. Si el monto compuesto teníamos que era P 1 más I elevado a la N. Entonces ven, entonces cuando la fórmula del monto compuesto continuo, entonces capital, ¿están ahí? ¿Están ahí ustedes? Se me fueron, cuidado. Tengo 5 participantes. No, estamos aquí, profe. Estamos viendo. Están viendo. ¿Y los otros muchachos? ¿No han podido entrar? Déjame ver. Déjame el grupo, a ver qué pasa. Vamos, voy a hacerla por Zoom entonces. Vamos a seguir. Entonces, esa es la fórmula del monto compuesto continuo, señores. Mírenla ahí. Capital por E a la JC por el tiempo. Esa JC que está ahí es la tasa capitalizable continuamente. ¿Me ven? J por T. J por T. Tasa anual. Déjame ver. Entonces aquí yo tengo. Espérense. Aguántense ahí. Entonces nosotros tenemos aquí, miren, capital. La E es una constante, E igual a 2.718. Eso es una constante. JC, ¿a JC cómo se le llama ahí? JC, a una tasa compuesta anual J que se capitaliza continuamente durante T años. Bueno, ahí tienen ya más o menos el monto capital, la tasa anual que se capitaliza continuamente y el tiempo. Entonces, ahí usted tiene otra formulita. Acuérdense que el interés es igual al monto menos el capital. O sea, ese es el interés compuesto continuo. Aquí tenemos el monto compuesto continuo. Déjame ver. Bueno, esa es otra formulita del interés compuesto continuo. Fíjense ahí que se calcula bueno, ahí lo que están es sustituyendo ya el monto. La fórmula de ese de arriba, P por E a la JC por el tiempo.
menos 1. Eso ahí es bien fácil, ahí eso no tiene perdedera. Entonces, nada, el valor actual. Ven ahí el valor actual. Monto entre E elevado a la tasa compuesta, la tasa anual que se capitaliza continuamente por el tiempo. El tiempo ahí expresado en años. Aquí tenemos el tiempo para calcular el tiempo. Formulita del tiempo. Y la tasa anual de interés capitalizable continuamente. Entonces, déjame ver, como la capitalización es continua, entonces el capital crece de manera, como la capitalización es continua, entonces el capital crece de manera exponencial. Ahí tienen el primer ejemplo. Déjenme prender este bombillo que se me apagó aquí. Ay. Miren, ahí tienen el primer ejemplito. Un depósito, acuérdense que un depósito ya eso es un capital P. Mírenlo ahí, un capital P. Una tasa anual compuesta continuamente. El tiempo 2.5 años. Entonces me piden determine el monto y el interés total ganado al cabo de 2 años y medio. Entonces ya eso voy a aplicar la formulita. Déjame ver, esa con la calculadora 30.000. ¿Están ahí o se fueron? Vamos a ver esto, 32.000 por, entonces hay que buscar la exponencial aquí. Segunda función, miren la E aquí donde está. E. Entonces yo voy a poner 0.09. Ese 0.09 es la tasa que me la dieron. 0.09 es 0. Ajá. No, vamos para atrás otra vez. 32.000. Paréntesis. Hay que poner el número adelante. No hay que poner el número adelante. Primero hay que elevar. Hay que elevar primero. Estamos ahí a segunda función. E elevado a la 0. Paréntesis. Ay, Dios. Segunda función. E 0.09 por 2.5 por 2.5 da 0.225. Entonces ahora sí, segunda función E a la 0.25, ahí está bien, le damos igual. Bueno, eso lo... No, espérate, Dios. Ay, la batería. Jesús, aguántense. Miren, ¿calcularon eso ahí a ustedes? Voy a probar, profe, voy a probar. Déjame ver. 0.09 por 2.5. Le dame igual. Segunda función. Da eso que está ahí. Entonces eso se multiplica por 0.32 por 32.000. Ya, 40.000. 0.74. Déjame ver. Ok, entonces ya el interés va a ser igual al monto. El monto menos el capital. Eso le va a dar 8.000. Esto era, el monto da 40.000 menos el capital 32.000. Serían 8.074. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí están pidiendo, determine el monto que acumulará. El monto que acumulará. Entonces aquí dice, Marco Alegría le presta a un amigo 70.000 por 9 meses
cobrándole un 15% anual. Cobrándole un 15% anual convertible bimestral. Entonces, al finalizar ese plazo, deposita el monto obtenido en una cuenta de ahorros que abona el 14.5% compuesto continuamente. Determine el monto que acumulará el señor Alegría al cabo de 24 meses. Entonces, aquí se está cobrando 70.000, 9 meses y cobrando un 15% anual. Aquí se está utilizando un interés compuesto en esa primera parte. 15% anual convertible en metal, eso es interés compuesto ahí. Interés compuesto. Compuesto. Ok. Ya cuando habla aquí de 14.5 compuesto continuamente. O sea que aquí en ese ejercicio hay que utilizar los dos tipos de interés. Miren aquí donde ellos calculan el interés, el monto compuesto. Ok, ahí están calculando el monto compuesto. ¿Me están siguiendo? ¿Qué están? ¿Están ahí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, estamos mirando. Entonces, tienen que estar pendientes de cómo se define la tasa. Si se define de forma del interés compuesto o cuando dice compuesto continuamente. Entonces ahí los 70.000 se capitalizan o se calcula el monto de los 70.000 con interés compuesto y da 78.000 al final del plazo. 9 meses. Y es bimestral. Ahí estamos hablando de M igual a 6. Oye, pero ven acá. Tengo ahí el primer tramo. 15%. Y si es bimestral, ahí serían 9 meses. Serían 4.5. Pues serían 4.5. Son 4 bimestres completos. 4 bimestres completos y la mitad de uno. Por eso hay que darle 4.5. Usted calcula su N del primer tramo. ¿A qué va a ser igual? A 9 entre 12 multiplicado por 6. Acuérdense que N es igual al tiempo en años por M, la frecuencia. O sea que sería 9 entre 12 por 6. Eso me va a dar 9 medio. Porque sería sexta aquí, que daría 9 entre 2. Igual a 4.5. Miren ese 4.5 que está ahí. La tasa que son 15% se va a dividir entre 6. ¿Dónde está esa parte? Mírenla ahí. Eso que está ahí. 15% dividido 6 da 2.5. Entre 100, 0.025. Y ya lo otro, ahí calculan ellos el monto de la primera parte. El monto compuesto. Ahora vienen a calcular con el 14.5. Deposita el monto obtenido en una cuenta de ahorro que abona el 14.5% compuesto continuo. Ahora, entonces en el segundo tramo ahora. Segundo tramo. Este monto de 78, mírenlo ahí, viene a ser capital ahora. La tasa anual continua sería 14.5%, ¿no es verdad? Y a ver, bueno, el tiempo, aquí tenemos, determina el monto que acumulará el señor Alegría al cabo de 24 meses. O sea que a los 24 meses le quitamos los primeros 9 meses, ¿no es verdad? Quedan 15 meses y esos 15 meses, en la fórmula del monto compuesto continuo, S igual a P por E a la JC por el tiempo. La variable tiempo debe estar expresada en años. Esa T de ahí tiene que estar expresada en años. Por eso es que esos 15 meses se dividen entre 12 y da 1.25. 15 dividido 12 son 1.25 años. Entonces ahí usted tiene todo eso
Y ahí viene y mutea a todo el mundo. Guápete. Entonces, miren ahí la formulita. Capital, que es la P, miren ahí. P, la E. Entonces, este 0.145 es la tasa anual compuesta continuamente. Se divide entre 100, 0.145. Y el tiempo que le dije, esa T de ahí del tiempo, se va a expresar en años. Ya lo otro es verificar esos cálculos en la calculadora. Aquí yo tengo primero que realizar el exponencial. Primero tengo que realizar este producto y después aplicar el exponencial. O sea que voy a decir 0.145 por 1.25. 0.145 por 1.25, ¿verdad? Le doy igual. Me dio eso. Ahora tengo que aplicar el exponencial. Entonces busco segunda función. Me sale el exponencial aquí. Ya ahí salió. E elevado a la 0.18 da 1.19. Ahora ese cálculo. Ahora por los 78.226.78. Ahora por 78.226.78. Y eso ahí da 93.771.60. Está bien ahí. Bueno, ahí tiene un ejemplito. En este ejemplo que vimos, se está utilizando interés compuesto, o sea, la fórmula habitual de interés compuesto que vimos para calcular el monto, que ya usted sabe que es igual a P por 1 más I. Sí, está grabándose la clase ese rato. Entonces, aquí también se está utilizando, tienen que tener cuidado con las tasas para aplicar, porque como se defina la tasa es que usted va a aplicar la fórmula. Aquí es interés compuesto y aquí el 14.5 es compuesto continuamente. Ok, entonces, ¿qué más tenemos aquí? El ejemplo 3. El ejemplo 3 es el cálculo del capital. ¿Qué cantidad habría que invertir? La fórmula del capital, bueno, si despejamos de ahí es igual a P por E a la JC por tiempo. Hay que calcular P. Entonces esa P pasa dividiendo. Eso sería S entre E a la JC por tiempo igual a P. Igual a P. O sea que pero esta expresión que está ahí sube con exponente negativo arriba. O sea que sería S por E a la menos JC por el tiempo igual a P. Igual a P, que por eso es que aparece aquí negativo. Cuando yo voy calculando la P, el valor presente, entonces aquí la exponencial va con exponente negativo. Entonces ahí nada, eso, el tiempo aquí son ¿cuántos? 6 meses. Y el tiempo hay que expresarlo en años, o sea que sería 6 entre 12 y da 0.5, 6 entre 12, 0.5. La tasa compuesta continuamente, 26.5. Y nada, ya el otro es evaluar esa expresión ahí. En el caso mío yo tengo que realizar esta parte de aquí arriba, el exponente ese. Sería menos 0.265 por 0.5. Da eso que está ahí, le aplicamos exponencial a eso. Mírenlo ahí arriba, E elevado a eso, y da 0.87. Y eso lo multiplicamos por el capital, por los 65, por el monto, 65.000. ¿Me ve? El monto. ¿Qué cantidad habría que invertir para acumular en 6 meses 65.000? Y eso da 56.933. Está bien fácil eso. Estos ejercicios son fáciles, de interés compuesto continuo. Lo único que usted tiene que tener su formulita ahí. La fórmula ahí a mano, que con eso usted resuelve. Aquí es lo que están. El ejemplo 4. César Luzón vende un automóvil recibiendo un pago inicial y un pagaré de 230.000 con intereses al 24% anual convertible trimestral
y vencimiento en 18 meses. A los 3 meses de realizar la transacción, el señor Luzón descuenta el pagaré en su banco en base a un 25% compuesto continuo. Obtenga el valor líquido del pagaré. Entonces, el pagaré se firmó con intereses. Un pagaré con intereses. Cuando los pagarés se firman con interés, entonces va al inicio en el día de hoy. ¿Sí? Entonces, se calcula vencimiento en 18 meses, que es igual a 1.5 años. ¿Qué más? Ahí con eso se va a calcular el monto. El monto va a ser igual a que a los 230.000. 230.000 multiplicado por 1 más la tasa. ¿Cuál es la tasa aquí en este caso? Un 6%, no, 24% anual convertible trimestral. Acuérdense que la tasa J entre M. O sea que hay que dividir 0.24 y es trimestral. Si es trimestral, la M vale 4. Entre 4 y se eleva a ¿cuánto? Se eleva a N. Y esa N de ahí, ¿cuánto es? Aquí igual la N. La N va a ser igual al número de años, 1.5, multiplicado por ¿quién? Por la frecuencia. Por la frecuencia de capitalización, por M, pero M vale 4, por 4. ¿Y eso da cuánto ahí? 4 por 1.5. 4 por 1.5. Estamos hablando elevado a la 6, va eso ahí. Elevado a la 6. Y eso va a dar el monto ahí. 0.24 dividido 4 da eso, más 1 da eso. Si se eleva, elevado a la 6, elevado a la 6 da eso, y se multiplica por 230.000 y da 326.259 259.4. Entonces, ese va a ser el monto. El pagaré se descuenta, ¿sabes? A los 3 meses de realizar la transacción, de 0 a 3. O sea que el tiempo de 3 al 18 hay 15 meses. Y 15 meses, los 15, cuando se dividan entre 12, le va a dar 1.25 años. 1.25 años. Entonces vamos a calcular el capital. Acuérdense que la formulita del capital que yo le puse ahorita era: capital va a ser igual al monto por E, pero elevado al exponente negativo, menos JC por tiempo. Ya, ahí está. Ahí está. El tiempo es 1.25 que va arriba. El monto que lo calculamos aquí. Y la tasa es... ¿Cuál es la tasa? 25%. 0.25. Tiene eso, todo eso tiene que estar aquí abajo. Mírenlo ahí. Menos 0.25. 1.25, pero exponente negativo. Y ese es el valor líquido o recibido del pagaré. Miren el monto, 326.259.40. 326.259.4. Le ponemos el 0 aquí. Eso está fácil ahí. Aquí esto aquí es calculando el tiempo, la fórmula del tiempo. Pero ese tiempo, sí, esa es la formulita del tiempo. Ya teníamos ahorita que es igual a P por E a la J C por tiempo. Entonces, despejando de ahí el tiempo, hay que aplicar logaritmo. Hay que decir S sobre P va a ser igual a E a la JC por tiempo. Se aplica logaritmo en ambos lados. Logaritmo de S entre P igual aquí a JC por el tiempo por logaritmo neperiano de E. Y eso da 1. Por lo tanto, queda la formulita: tiempo es igual. Tiempo va a ser igual a el logaritmo natural de SP entre JC, que es esta fórmula que está ahí. Esa fórmula. Miren el logaritmo.
El monto, ¿cuál es el monto? El valor mayor aquí, 105, un préstamo, ese es el capital, y JC 27.5 compuesto continuamente, dividirlo entre 100, pero espérate, ¿y por qué ese tiempo ahí lo dividieron entre 12? Ah, bueno, lo dividieron entre 12 para que le dieran meses, pero si usted lo dejaba 27.5, le iba a dar en años, y al final habría que multiplicarlo por 12. El resultado, ellos lo dividieron, aquí yo no le puse ese 12 ahí, yo no le puse ese 12, o sea que con esta formulita usted calcularía el tiempo en años. El tiempo va a ser igual al logaritmo natural de 105.660 entre 90.000. Y que la verdolaga, digo yo que usted que se murió, de verdad, Se murió la verdolaga, sí, de coronavirus, el pobre varona. Miren, ahí está dando en año el tiempo. Déjame ver. Que la super gato le iba a regalar la operación de la gordura. La verdolaga que... Miren, entonces aquí, a ver, paréntesis, 105.660 dividido 90.000. Dividido 90.000 ahí. Ok, entonces el logaritmo de eso. Míralo ahí, el logaritmo de eso. Y eso se va a dividir entre 0.275 dividido 0.275 y da 0.50. Aquí, como aplicando esta formulita que yo le puse ahí, da 0.58. ¿Qué? 0.58 par de 3. Está bien, pero eso da en año ahí. En años. Entonces ellos piden en qué tiempo en meses. Ustedes ven, entonces la palabrita año te la va a cambiar por 12 meses. O sea que 0.583. Usted va a poner un año, ¿cuánto tiene? 12 meses. Entonces pone 12 meses. 12 meses y eso ahí ya. Usted ahí aprovecha y coge todos los decimales que están aquí. ¿Ustedes ven? Entonces pone por 12. Y tiene que dar los 7 meses. Mírenlo ahí, 7 meses. 7 Dios. 7 meses. Ellos le pusieron ese 12 meses para ya calcularlo en meses, pero usted puede aplicar la fórmula. El resultado le da en años y al final los años usted lo multiplica por 12 meses. Ya estamos terminando con eso de interés compuesto continuo. Déjame ver. Ah, bueno, aquí ya la otra. En una despejaron al tiempo. Ustedes ven aquí en esta fórmula que yo despejé al tiempo. Ahí yo despejé al tiempo, pero usted puede despejar también a JC y decir la tasa compuesta continuamente va a ser igual el tiempo abajo. Y aquí logaritmo natural de S partido P. Déjame ver. Eso es y todo. Utilizar la misma formulita. Miren esto aquí, equivalencia entre tasa de interés compuesto discreto y continuo. Ok, interés compuesto discreto. Ese es el interés compuesto discreto. Es el mismo interés compuesto que vimos. ¿Ven? Que se capitaliza anual, semestral, trimestral, cuatrimestral. Y el continuo que ahora lo estamos viendo ahora. Entonces, dice ahí que se dice que dos tasas anuales de interés compuesto, una capitalizable M veces al año y la otra capitalizable continuamente, son equivalentes si al invertir dos capitales iguales se alcanzan montos compuestos iguales al cabo del mismo tiempo o plazo. O sea que ellos igualan esa fórmula del monto compuesto discreto, el monto compuesto discreto, porque son variables discretas, las tasas, la frecuencia de capitalización son discretas, o sea, son 1, 2, 3 o 4 o hasta 365, 365. Ese monto compuesto se iguala con el monto compuesto discreto se iguala al monto compuesto continuo. Ok, cuando igualan, fíjense ahí, esa P se anula con esa P y luego aquí ya ahí lo que hay que despejar de ahí.
Cuando ellos despejan, por ejemplo, una formulita sería esa. La tasa anual compuesta continuamente es equivalente a la tasa compuesta, discreta, J, M por el logaritmo natural de 1 más J entre M. Miren aquí, vamos a leer esta cosita aquí. Tasa de interés discreta es aquella que se aplica cuando el periodo de capitalización es una variable discreta. Es decir, cuando el periodo se mide en intervalos fijos de tiempo, tales como año, semestre, meses y día. Lo que le estaba diciendo ahorita del interés compuesto, que las tasas se capitalizan anual, semestral, diaria, trimestral, o sea, son discretas. Cuando el periodo de capitalización es infinitamente pequeño, se habla de tasa de interés continuo. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, ya ahí despejando de la ecuación de arriba, en vez de despejar JC, ellos despejaron a la J, esa J que está ahí. Esa J que está ahí. Miren ahí, J va a ser igual a M por E a la JC sobre M menos 1. De la misma manera que la tasa de interés compuesto, la tasa nominal capitalizable continuamente JC puede ser, también tiene su correspondiente tasa efectiva. Se le llama tasa efectiva JE a la tasa de interés capitalizable una vez por año que produce el mismo monto compuesto en un año que la tasa anual capitalizable continuamente JC. En consecuencia, para lograr una expresión para la tasa efectiva JE, basta con hacer M igual a 1. La tasa efectiva JE, sí, la tasa efectiva JE va a ser igual a la tasa compuesta continuamente, menos 1. O sea, aquí la M igual a 1, que es la tasa efectiva. La tasa efectiva es la que tiene capitalización anual. O sea, que esa M que está ahí, si esa M vale 1, entonces esto ya no es, esta se vuelve, no, aquí no, es aquí abajo. Si esta M que está ahí, si esa M vale 1, entonces esa tasa es la JE o la tasa efectiva. Yo le puse, ustedes hicieron un ejercicio en la práctica que habían 3 tasas nominales, las cuales se llevaron a efectiva y dieron, si no me equivoco, 8.24, 8.25 y 8.26. O sea que la convertimos a efectiva. La efectiva era la JE. Entonces, cuando esa M vale 1, ya ahí lo que le va a quedar es E a la JC, menos 1. Esa es la tasa efectiva, que es equivalente a una tasa compuesta continua. Bueno, ahí tienen esa parte. Ahí tenemos, déjame ver, ¿qué tasa nominal capitalizable continuamente? ¿Qué tasa nominal capitalizable continuamente? Eso de nominal capitalizable continuamente, ya usted sabe que es la JC. La JC. Es equivalente a un 19% anual convertible trimestral. O sea que aquí me están dando J nominal, que es 19%, y convertible trimestral. Trimestral, la palabrita trimestral, usted sabe que eso es M igual a 4. A 4. Y ya entonces yo aplican la fórmula que estaban arriba. JC va a ser igual a M, que en este caso es 4. 4. Logaritmo neperiano de 1 más 0.19 entre 4. Vamos a ver, ahí estamos ya. ¿Qué tasa capitalizable mensualmente? Aquí están pidiendo a J. Están pidiendo a J, me dieron la continua. La continua. Y entonces ya aplicar la formulita que estaba arriba. J es igual. J igual a M, colchete, E a la JC dividido M. Uy, son muy grandes. Denme un segundito aquí. Seguimos aquí trabajando con las tasas equivalentes en interés compuesto y en interés compuesto continuo. Déjame ver, estamos compartiendo la pantalla. Would like to speak.
Estamos compartiendo la pantalla, ok. Entonces, ¿qué más tenemos ahí? ¿Qué tasa capitalizable mensualmente es equivalente a un 21% anual capitalizable continuamente? O sea, que aquí va M menos 1, que es esta formulita que está ahí. Esa que está ahí. Entonces la M vale 12, S la E, JC vale 21% y menos 1. Bueno, ya eso quedaría 21.18, efectuando esas operaciones. Aquí está la última formulita de tasa efectiva. ¿Cuál es la tasa efectiva correspondiente a un 26% anual capitalizable continuamente? Continuamente, ahí está esa parte ahí. Entonces, aquí tenemos equivalencia entre tasa de interés simple y tasa de interés compuesto continuo. Se hace el mismo proceso. Se iguala el monto simple con el monto compuesto continuo y luego, miren aquí la igualación de los dos montos, o sea, dos tasas equivalentes, dos tasas de interés simple y de interés compuesto continuo son equivalentes y al invertir dos capitales iguales, uno de ellos a tasa de interés simple y otro a tasa de interés compuesto continuo, alcanzan igual monto al cabo del mismo periodo de tiempo. Déjame ver. ¿Qué tasa de interés simple anual es equivalente a un 28%? Bueno, ya aquí lo que le había dicho, se igualan las dos fórmulas de monto simple y monto compuesto continuo, y de ahí se despeja por ejemplo, aquí se despejó la tasa de interés simple. Una tasa compuesta continua, ¿cuál es su equivalente en interés simple? O la otra fórmula, una tasa de interés simple, ¿cuál es su equivalente compuesta continuamente? Entonces, ya esa parte ahí, ¿qué tasa de interés compuesto continuo es equivalente? Ya eso aplicando las formulitas esas que vimos ahí arribita ya. Ya esto ahí, esta parte terminó de interés compuesto ya. Bueno, ya está el resumen de las fórmulas. El resumen de la fórmula: monto, interés, capital, tiempo, tasa. ¿Qué más tenemos aquí? La de equivalente. Equivalencia entre interés compuesto discreto y continuo. Y de la equivalencia entre interés simple e interés compuesto continuo, la equivalencia. Ok, entonces vamos a ver lo que son un poquito de las anualidades ahora ya. Anualidades. Miren, las anualidades. Una anualidad es una sucesión de pagos. Sucesión de pagos. Sucesión de pagos generalmente iguales. Sucesión de pagos generalmente iguales. Sucesión de pagos generalmente iguales y a intervalos de tiempo iguales. Es una sucesión de pagos generalmente iguales a intervalos de tiempo iguales, intervalos de tiempo iguales y con interés compuesto. A ver, es una sucesión de pagos generalmente iguales a intervalos de tiempo iguales y con interés compuesto. Eso es lo que es una anualidad. Una sucesión de pagos generalmente igual a intervalos de tiempo iguales y con interés compuesto. Eso es una anualidad. Entonces, los elementos de una anualidad, elementos de una anualidad.
Mira, por ejemplo, supóngase que usted tiene el alquiler, usted alquila un apartamento y usted va a hacer, usted alquila el apartamento por un año, o sea que usted va a tener, por ejemplo, ah, usted va a tener 10, 11 y 12. Usted va a tener 12 cuotas. Usted va a tener una renta. Usted alquila el apartamento y va a tener una renta. Esa renta mensual. Una renta mensual de, vamos a poner, de 5,000 pesos. Usted alquila un apartamentico estudio ahí de una habitación por 5,000 pesos. Entonces, usted va a tener eso, un pago al final de cada mes. 5,000, 5,000 aquí, 5,000 y 5,000. Entonces, la renta, usted tiene ahí, ¿cuál es la renta? La renta, ese es uno de los elementos de la anualidad. La renta, que la vamos a denotar por la letra R, va a ser 5,000. El plazo, el plazo de la anualidad, plazo o tiempo, pueden poner plazo o tiempo. ¿Cuál es el tiempo en este caso? Un año. Un año. ¿Qué más? La frecuencia, el intervalo de pago. Intervalo de pago. En este caso, el intervalo de pago es mensual. Intervalo de pago mensual. La anualidad, cada vez que usted le deposite los 5,000 pesos al propietario del apartamento, ese dinero lo puede poner a capitalizar, a ganar interés. Entonces, la anualidad va a tener una tasa de interés. Hay una tasa de interés, tasa de interés por periodo. Se le va a llamar la letra I. Y lo mismo, I igual a J entre M. Pues fíjense aquí en la definición que yo le puse, con interés compuesto. Entonces, tenemos renta, la tasa por periodo, el número de periodo, número de periodos. Número de periodos que toditos sabemos que va a ser N. Y N va a ser igual a 12. 12 periodos. ¿Qué más? Si el propietario del apartamento los 5,000 pesos lo pone a ganar intereses en una cuenta, en un banco, entonces al final del año él no va a tener, el propietario del apartamento va a tener una cantidad mayor. ¿A cuánto? Miren, 5,000 por 12, eso te da 60,000 pesos. Entonces al final del periodo, él va a tener un monto superior a los 60,000. ¿Por qué? Porque estos 5,000 pesos que usted le pagó ya empezaron a generar intereses. Y estos 5,000 pesos también van a empezar a generar intereses y así sucesivamente. O sea que 5,000 por 12 son 60,000. Al final, él va a tener un monto de la anualidad que va a ser superior a los 60,000 pesos. Entonces a la S le vamos a llamar, a eso se le llama monto de la anualidad. Anualidad. Lo vamos a anotar con la letra S. Entonces, así como hay un monto que lo anotamos con la letra S, usted va a tener un valor actual. O sea, si usted al momento de usted alquilar el apartamento, usted puede ofrecer una cantidad por el alquiler de ese apartamento por un año. O sea, usted puede ofrecer, por ejemplo, los 5,000 por los 60,000. Usted puede ofrecer un valor, eso sería el valor actual de la anualidad. Lo vamos a anotar con la letra A. Y eso puede ser, por ejemplo, 50,000 pesos.
O sea, usted le paga 50,000 pesos y eso viene siendo como el valor presente. Los 50,000 viene siendo el valor presente de todos estos pagos que usted debió haber hecho mensual, pero que está haciendo un pago al inicio. O sea, que la A es el valor actual de la anualidad. Valor actual de la anualidad. Anualidad. O sea que nosotros tenemos la letra A, la letra S, la letra N, que todos la conocemos, número de periodo, la J, la I, la R, la que entra nueva ahora es la R y la A. Después la I, la J, la M, la N, lo mismo. Ok, entonces, esos son los elementos de la anualidad. La renta, el plazo tiempo, el tiempo, un año, en este caso, tiempo igual a un año. El número de periodos, en este caso son mensuales los pagos. El número de periodos son 12, n igual a 12. Hay un monto que sustituye todos estos pagos mensuales, que se llama monto de la anualidad con la letra S. Y hay un valor actual de la anualidad que sustituye todos estos pagos por un único pago al inicio. Entonces, esos son los elementos de la anualidad. Hay una clasificación de las anualidades. Son como 9. Las anualidades se clasifican. Las anualidades se clasifican según... Hay un cuadro de la clasificación de las anualidades. Ellas se clasifican en ciertas y contingentes. Hay una que se llama anualidades ciertas y contingentes. Esa clasificación, anualidades, la cierta es cuando se conoce la fecha inicial y terminal de la anualidad. O sea, por ejemplo, aquí usted compra una nevera y usted tiene una fecha inicial de pago y una fecha terminal. Esas son las anualidades ciertas, cuando se conocen las fechas extremas. La anualidad es contingente cuando no se conoce una de las fechas extremas. Esa es una anualidad contingente. La otra clasificación es según los pagos. La otra clasificación es según los pagos. Según los pagos. Déjame ver este video, ¿va por cuánto tiempo? Estamos acabando ya. Según los pagos, se van a clasificar número 3 en diferidas. No. Se van a clasificar en vencida y anticipada. Eso es. Vencidas. Y número 4, anticipadas. Cuando los pagos se realizan al final de cada periodo, son vencidas. Usted tiene el primer periodo, el segundo periodo, el tercer periodo. Si el pago se realiza al final, son vencidas. ¿Ok? Ahora, si son anticipadas, si los pagos se inician, si los pagos se realizan al inicio de cada periodo. O sea que la renta va al inicio aquí, por ejemplo, 1, aquí va el primer pago al inicio. Por ejemplo, se realizan depósitos al inicio de cada mes de 30,000 pesos, por ejemplo. Exacto. Ya usted sabe que se realizan depósitos al principio de cada mes, usted tiene que utilizar las fórmulas de las anualidades anticipadas. Si dice realizando pagos al final de cada trimestre, o sea que en el problema usted diga, se realizan pagos al final de cada trimestre, ¿cuánto acumulará tal fecha? Ya eso de se realizan pagos al final de cada trimestre le indica a usted que es una anualidad vencida y los pagos van al final del periodo. Si son anticipadas al inicio,
Estas son ciertas, contingente. La contingente cuando no se conoce una de las fechas extremas. Cuando no se conoce una de las fechas extremas. Entonces, según los pagos, vencida, anticipada, la cierta se conoce en la fecha inicial y terminal. Las otras es según la frecuencia de pago. Según los pagos. La otra clasificación es simple. La otra clasificación es, no me llega la palabra, será un simple, número 5, simples y generales. 5, 6 y general. Esta es con concordancia o no. Déjame buscar esa parte de ahí, espérense. Entonces, las anualidades, seguimos con la clasificación. Aquí hay una tabla bien ilustrativa. Elementos de la anualidad, lo que le estaba hablando. Entonces, miren la clasificación. La primera que le dije, cierta. Miren, cierta. Se comienza y termina en fechas perfectamente determinadas, cuando se conocen las fechas extremas. Contingente, en esta las fechas de vencimiento del primer o del último pago o de ambos dependen de algún suceso previsible, pero cuya fecha de realización no puede fijarse. Un ejemplo de esa es, déjame ver, por ejemplo, si a usted le sucede un accidente laboral, entonces ahí a usted le empezarían a pagar una renta fija. Una renta fija. Pero no se conoce esa fecha, la fecha de, en esta las fechas de vencimiento del primero o del último pago o de ambos, depende de algún suceso previsible. Si usted tiene un accidente laboral, entonces empezaría una anualidad, pero cuya fecha de realización no puede fijarse. ¿Ok? Entonces, las otras clasificación, vencimiento de los pagos. Según el tiempo, ahora es vencimiento de los pagos en prevencida y anticipada. Vencida, los pagos se realizan al final, y la anticipada, los pagos depósitos se realizan al principio. Concordancia, esa es la palabrita, concordancia o no de periodo. Se van a clasificar en simple y generales. ¿Cuándo es simple? Bueno, cuando, por ejemplo, en lo que yo le estaba explicando aquí, si usted tiene pagos mensuales, usted de aquí, pagos mensuales, y la tasa de capitalización de los intereses del problema también es mensual, entonces esa es una anualidad simple. Si los pagos son, por ejemplo, trimestrales y la tasa es mensual, entonces esa es una anualidad general. Así es que eso se define. Entonces ahí, en esta, los periodos de pago no coinciden con los periodos de capitalización de los intereses, y es simple. En esta, el periodo de pago coincide con el periodo de capitalización de los intereses. Entonces, iniciación de los pagos se van a clasificar 7 en inmediata y 8 en diferidas. Son aquellas en las que la diferida son aquellas en las que se estipula que el primer pago debe efectuarse después de transcurrido cierto número de periodos. Inmediatas, en este el primer pago se efectúa al inicio o al final del primer periodo de la anualidad, anticipado o vencido. Entonces, ya yo voy a... nosotros vamos a parar el video hasta aquí ya, para mañana entonces entrar al desarrollo de las fórmulas de las anualidades. Miren, en el manual de práctica, a ver si lo tengo aquí, el manual, a ver si me abre. En el manual de práctica, manual de práctica, ajá.
Pero bueno, ¿dónde está el manual? Ponle mayúscula. Manual de práctica. Manual de prácticas. Miren, en el manual de práctica, la unidad 8, que es la con la que ustedes van a trabajar, todas las anualidades son ciertas. ¿Dónde está? Ah, bueno, miren, en el índice, miren. Usted ve donde dice práctica 8. Miren ahí. ¿Dónde está? Práctica 7. Miren ahí donde dice práctica número 8. Práctica número 8. En la práctica número 8, todas las anualidades con las que se trabaja en la práctica 8 son simples. ¿Por qué son simples? Porque la frecuencia de pago y la tasa de interés coinciden. Por ejemplo, usted va a tener una anualidad semestral y la tasa se capitaliza semestral. Tiene una anualidad que tiene una tasa trimestral y los pagos son trimestrales. Esas son las simples. Van a ser ciertas porque se conoce la fecha inicial y terminal. Van a ser vencidas porque todos los pagos se realizan al final de cada periodo. E inmediatas es que los pagos se realizan o al inicio o al final del primer periodo. Entonces, en la práctica 8 usted va a trabajar con todas las fórmulas que tienen que ver con las anualidades vencidas. Déjame ver dónde está esa batería de fórmulas. Bueno, aquí. Miren aquí. Fórmula relativa a las anualidades. Ustedes van a trabajar. Miren aquí. La práctica 8 se va a trabajar ahí con todas estas fórmulas que están ahí. Miren ahí donde dice. ¿Dónde abrió? Ya abrió que con esa ahí ustedes van a trabajar. Miren. Fórmula relativa a las anualidades. Anualidades vencidas simple. Toda la práctica 8 completa. Práctica número 8. La práctica 8 es con esa. Toda esa fórmula. Con esa 16. Aquí hay 7. Hay, 14 son 1, 2, 7. 14 formulitas hay ahí. Esas son anualidades vencidas. ¿Ustedes ven? Las que están aquí son anualidades anticipadas. Eso es como en la práctica 9 o la 10 por ahí. Eso. Entonces, por el momento, la práctica 8 se va a trabajar con toda esta fórmula. Monto de la anualidad, la renta, el interés total, el número de periodos, el tiempo, las tasas de interés, que hay que utilizar interpolación o tanteo, que lo vimos. Pero esa fórmula la vamos a desarrollar mañana, en la clase de mañana, ¿oyeron? Pero ya usted puede, en la práctica 8, puede ir tratando de hacer ejercicio con esta fórmula. Fórmula relativa a las anualidades, vencida simple, práctica 8. Entonces, por ejemplo, déjame ver, el manual. Miren el manual, la práctica 8. Vamos a hacer la primera ahí, rápidamente ahí. Práctica 8, ¿dónde está? Estamos a las 7, aquí es la 8. Práctica. Una empresa está ahorrando 12,000. Ustedes ven donde dice 12,000 al final de cada trimestre, con la intención de comprar una nueva maquinaria en 5 años. Entonces la renta R igual a 12,000 al final de cada trimestre. Pagos trimestrales. Tiempo 5 años. El dinero se está depositando en una cuenta de ahorro que paga el 10% anual capitalizable trimestral. J igual a 10% anual capitalizable trimestralmente. La M vale 4. ¿Cuál será el balance en su cuenta al final de los 5 años? Bueno, entonces ahí se va a aplicar la fórmula de el monto. Mírenla ahí, esta que está aquí. Vamos a darle copy. Esa es la fórmula que la vamos a deducir mañana. ¿De dónde sale esa formulita? Monto de la anualidad vencida simple. La copiamos y nos vamos al manual.
Déjame ver si la quiere copiar. Yo creo que no la va a poder copiar. No, está bien, yo me la sé. El monto va a ser igual a R, paréntesis, aquí pongo 1 más I a la N, menos 1, partido I. Entonces ya el monto va a ser igual a los 12.000, a la tasa de interés 0.10, 0.10 dividido 4. Saquen su calculadora que ustedes van a hacer eso, que ya con eso terminamos el video. Aquí ponemos 1 más 0.10 dividido 4 elevado a la n. Elevado a la n. ¿Cuánto es n? N es igual al tiempo por la m. Como será el tiempo de 5 años, 5 años multiplicado por la m, que es trimestral, por 4, 5 por 4 son 20. Entonces eso va elevado a la 20 menos 1. Entonces calculen eso ustedes ahí para terminar ese video y la clase por hoy ya. Vamos a ver si ustedes están en esto, están durmiendo ahí. A ver. Y esto. Ok, entonces ahí. Ahí ustedes no ven. Calculen eso a ver cuánto le da a ustedes. Bueno, yo lo voy a calcular. A ver. Vamos a calcular 0.10. 0.10 dividido 4. Da 0.025. Entonces más 1. Aquí arriba, más 1. Da 1.25. Eso se va a elevar. Elevado a la 20. Okay. Dímelo. A mí me da 306.535.9. 306.500. 35.9. Muy bien. Sí, también me da lo mismo. Eso le dio. Pero usted está activo. Tan duro. Déjame ver una cosita aquí. Menos 1 dividido 0.025. Y eso lo multiplicamos por 12. Por 12.000. 306.535. Ese es el monto de la anualidad. Entonces, nada. Seguiremos mañana. Mañana damos un poco de clase. ¿Por qué? ¿El viernes? No, no, que le toque el viernes a usted, de verdad. No, la damos. La podemos dar la semana que viene. El otro miércoles nos vamos a juntar. ¿Vieron? ¿Miércoles? Sí, el otro miércoles. Pero, óigame, vayan trabajando la práctica 8 que yo le dije completa con estas fórmulas. Miren. Anualidad vencida simple. Todas esas fórmulas que están ahí. Con esa que usted trabaja. Y yo creo que nada más es con la que tienen el monto y la renta. ¿Oyeron? Monto y renta. Porque esta tiene valor actual y la renta. Estas que están de este lado tienen el valor actual y la renta. De la 8 a la 14. Y estas tienen al monto y a la renta. Miren ahí, monto, renta. Entonces, con eso ustedes van a trabajar la práctica 8. Entonces nos vamos a juntar el próximo miércoles. Para seguir avanzando. ¿Oyeron? Está bien. Pues ya ustedes saben, para el video y ahí nos veremos